Amado Dios, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, te pido, Señor, revélanos tu palabra, enséñanos cosas grandes y ocultas que no conocemos y esas verdades que quizás ya las hemos escuchado, Señor, haz que se entronen en nuestro corazón y sea esa ancla firme de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Te pedimos que Él nos hagas aprovechar al máximo este tiempo, Dios, y que podamos, Señor, recibir de ti mucho más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es nuestra segunda sesión de Avanzando hacia una madurez espiritual. Y quiero empezar leyéndoles una historia, la historia de Juan. Y es la siguiente. Juan es un joven universitario que se considera un paquete de glándulas salivales, degustador de bellezas e impulsos sexuales envueltos en piel. Con ese concepto de sí, ¿cómo ocupa Juan su tiempo? Comiendo y acechando a las jovencitas. Come todo y de todo lo que ve sin importarle el valor nutritivo y además corre tras todo lo que lleva falda. En especial tiene la mirada en la seductora Luisa, una de las porristas del equipo de fútbol. Juan corría tras la hermosa Luisa por los patios de la universidad cuando lo vio el entrenador de atletismo. Cuando el entrenador lo alcanzó, le dijo, ¿por qué no entras al equipo de atletismo? Juan le respondió, no, mientras buscaba con la vista a Luisa, estoy demasiado ocupado. Pero el entrenador no se conformaba con un no. Finalmente convenció a Juan de que hiciera una prueba en la pista. Juan comenzó a entrenar con el equipo de atletismo y descubrió que realmente podía correr. Cambió sus hábitos en cuanto a comidas y sus habilidades mejoraron considerablemente. Comenzó a ganar algunas carreras y alcanzó marcas excelentes. Finalmente, Juan fue invitado a la gran carrera en el torneo nacional. Llegó temprano a la pista para el precalentamiento y las elongaciones. Entonces, pocos minutos antes de la carrera, adivinen quién llegó por ahí. La dulce y seductora Luisa, con un aspecto más hermoso y deseable que nunca. Se dirigió pavoneándose hacia Juan con su menudo atuendo que acentuaba sus rasgos físicos más hermosos. Llevaba en la mano una deliciosa porción de pizza, gaseosa y por supuesto no podía faltar el helado. Ella le dijo, te extraño, Juan, con su dulce voz. Si me acompañas ahora mismo, puedes tener todo esto y también puedes tenerme a mí. De ninguna manera, Luisa, respondió Juan. ¿Por qué no? Dijo Luisa un tanto asombrada. Porque soy un corredor. ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué ocurrió con ese joven impulsivo que podía comerse 2 hamburguesas, 2 bolsas de papas fritas y 1 litro de gaseosa sin pestañear? ¿Es el mismo muchacho que sentía comezón de estar al lado de la hermosa Luisa? Sin embargo, ha cambiado su concepto de sí. Ya no se mira como un joven lleno de impulsos físicos, sino como un atleta disciplinado. Vino al torneo para participar en una carrera. Este era su propósito. La sugerencia de Luisa se oponía a la razón de estar allí y a la nueva percepción que tenía de sí mismo. Avancemos en esta ilustración. El atleta es Eric Henry Liddell, un escocés que fue campeón olímpico de los 400 metros lisos en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Jugador de rugby y además un misionero protestante en China. En una de sus competencias más importantes, cuando se publicó el programa del evento, Liddell descubrió que su carrera sería un día domingo. Eric Liddell era consagrado a Dios y no podía negociar lo que creía. Entonces tomó la decisión de retirarse de una carrera que podía haber ganado. ¿Por qué no corrió Eric Liddell? Porque en primer lugar y principalmente era hijo de Dios y creía que competir el día del Señor equivalía a negar lo que era. Su concepto de sí mismo y su propósito en la vida determinaron lo que hizo. Esta es una ilustración, la historia de Eric Henry Liddell, que realmente cuando la
la escuchaba, me sorprendió, porque yo sé que más de uno de los que estamos aquí reunidos en este seminario podríamos decir, pero ¿qué es una carrera? ¿O qué de malo tiene que de pronto hubiera faltado un domingo a su iglesia por asistir a esta carrera que también era algo importante en su vida? Pero me impresiona mucho la decisión que Eric Liddell tomó porque une dos componentes, el concepto que tenía de sí mismo y el propósito de su vida. El propósito de la vida de él no era el atletismo. Por encima de eso que él hacía constantemente y para lo cual se estaba preparando a diario, por encima de eso estaba el hecho de que él era un hijo de Dios. Y por cuanto era un hijo de Dios, ese propósito y ese concepto de sí sobrepasaron ese deseo de ser atleta o ese trabajo que constantemente realizaba, y eso fue lo que determinó la decisión que él tomó en ese momento. ¿Qué decisiones tomamos a diario que evidentemente no reflejan que somos hijos de Dios? Que por el contrario, esa verdad absoluta de que somos hijos pasa a un segundo plano. Tomamos decisiones basados en el concepto que tenemos de nosotros mismos y en el propósito de nuestra vida, pero evidentemente no es un concepto correcto y tampoco tenemos quizás el propósito de Dios entronado en nuestro corazón y por ende nuestras decisiones son incorrectas. Muchas personas no les importa, no ven grave quizás dejar de congregarse. Muchas personas no ven como grave faltar alguno de los mandamientos, de los principios, de esos valores, de todo lo que Dios nos deja en la palabra. Muchos lo pasan por alto. Muchos venden sus principios porque los tienen en un segundo plano, porque los tienen como importantes, pero no como una prioridad. Para Eric, el ser hijo de Dios era su prioridad, más que ser atleta, más que ser campeón de los Juegos Olímpicos, más que ganar medallas, más que ser reconocido en todo el mundo, más que todo eso, para él era lo más importante, era que era hijo de Dios, lo cual también lo llevó a ser un misionero en China. Entonces, todo esto nos debe llevar a pensar en cuáles son las verdades que hay en nuestro corazón que forman ese concepto de nosotros mismos. Nosotros no nos podemos conocer si no nos podemos ver en el espejo que se llama la palabra de Dios. Tú puedes pensar de ti una cosa, yo puedo pensar de mí muchísimas cosas, pero no ser verdad. La verdad de lo que somos se encuentra en la palabra. Y por cuanto muchos tienen en un segundo plano esta verdad, es que sus vidas no pueden llegar a ese nivel donde Dios los quiere llevar porque están en una mezcla de conceptos. Están adoptando parte de la verdad del Señor y parte de esos lineamientos y conceptos del mundo que nunca estos dos van a llegar a complementarse. Son cosas opuestas. Una cosa es lo que dice el mundo, otra cosa es lo que nos dice Dios en la palabra, y ese es el porqué de este seminario. No podemos avanzar a una madurez espiritual si no tenemos este concepto de Dios en nuestras vidas, si no tenemos un concepto correcto de nosotros mismos que nos lo da la palabra y si no conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Recordemos que Él es el dueño de nuestra vida. Ya no vivimos nuestras vidas, ya nuestros sueños pasaron a un segundo plano y estamos viviendo el sueño de Dios. Ahora, eso no significa que sea un fracaso, porque Dios no nos mandó a fracasar, sino que Él pone en nosotros sus sueños, sus ideales, ¿sí? Para alcanzar ese propósito en la vida. Muchos cristianos no viven una vida libre y productiva por estas razones. Quizás hayan más, pero quiero citar estas 4. No comprenden quiénes son ni qué hacen aquí. Entonces, volvemos un poquito a retomar lo que hablábamos hace 8 días. Hay muchas personas cristianas, creyentes, que viven frustradas. Frustradas porque no terminaron una carrera,
frustradas porque no tienen dinero, frustrados porque no tienen un buen trabajo, frustrados porque quizás pasaron alguna situación difícil. Y esto no viven una vida libre y fructífera porque no comprenden quiénes son en Cristo y cuál es el propósito de su vida aquí en la tierra. Otro es porque no se perciben de la manera en la que Dios los percibe. No se ven así. Se ven indignos, se ven miserables, pecadores, que les falta mucho para alcanzar esa gracia y ese favor de Dios, que no merecen nada, que no merecen ni siquiera una respuesta de Dios. Muchos se perciben así, pero esa no es la manera en la que Dios nos ve. Otros sufren por una falsa identidad y una pobre sensación de dignidad. Miren, como pastores, las consejerías que hemos tenido mucho tienen que ver con esto, con esa falsa identidad que cada persona tiene de sí mismo. No entienden quiénes son en Cristo. No creen que sean santos. Y podríamos preguntar aquí si quiénes de los que estamos aquí reunidos podría considerarse santo. Que Dios lo llamó, que a través de su vida Dios se va a glorificar en gran manera, que Dios te ha hecho libre, que Dios quiere usarte aún para levantar a muertos, paralíticos, para hacer milagros. Y si seguimos nombrando, muchos empezarían como de pronto yo o quizás no, porque en muchos casos nos sentimos indignos de merecer todo esto. Otras personas no entienden íntegramente el evangelio ni el maravilloso cambio que ocurrió en ellos cuando confiaron en Cristo. ¿Qué nos lleva a pensar todo esto? Que estamos llevando o viviendo un evangelio a medias. No estamos viviendo a plenitud el evangelio que el Señor nos dejó, que vino a enseñarnos, que vino a mostrar por medio de su vida. La integridad del evangelio. ¿Por qué la integridad del evangelio? Es el evangelio completo que el Señor vino a enseñarnos. Es ese evangelio que trae libertad. Dice la misma palabra que otros predican otro evangelio. ¿Cuál otro evangelio? Desviaciones completamente, que están completamente diferentes, que difieren a lo que la palabra del Señor me dice. Quizás es ese tipo de evangelio que nos dice que debemos hacer algo más para poder ser salvos, algo más para alcanzar el favor de Dios, algo más para que el Señor nos responda con un milagro, que debemos hacer muchas cosas para que el Señor esté de nuestro lado, y ese no es el evangelio que el Señor vino a mostrarnos. Vamos a hacer aquí un paralelo. Este paralelo entre Adán y Cristo, del cual nos habla la palabra. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22 nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muchos viven un evangelio a la manera de Adán, pero Dios quiere que lo vivamos en Cristo. Y vamos a ver la diferencia. Adán nace física y espiritualmente vivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor le da vida a Adán, no solamente se la da en lo físico, en su cuerpo, sino en el espíritu. Adán podía tener una comunión con Dios. Adán escuchaba a Dios. Adán vivía en libertad antes de pecar, antes de la caída. Adán disfrutaba de esa libertad y de esa plenitud en Dios. Cristo también nace física y espiritualmente vivo. ¿Por qué Cristo no nace espiritualmente muerto? ¿Por qué? Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, ¿sí? Como fue engendrado por el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo nace física y espiritualmente vivo, a diferencia de todos los seres humanos después de Adán, que por causa, del pecado, de la caída del hombre, es que todos los seres humanos nacimos espiritualmente muertos, apartados de Dios, separados de Dios. Adán y Eva fueron tentados y pecaron.
A diferencia, Cristo fue tentado en todo, pero él no pecó, nunca pecó. Adán y Eva perdieron su vida espiritual por causa del pecado. En cambio, nuestro Señor Jesucristo nunca perdió su vida espiritual porque no pecó. Todos los seres humanos heredaron la muerte espiritual por medio de Adán, por causa del pecado que cometieron Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Pero en Cristo, Él conservó su vida espiritual. Cristo conservó su vida espiritual en todo el camino a la cruz y vino para darnos vida. Al entregar allí su vida, al derramar su sangre por nosotros, nos perdonó, nos salvó, nos dio vida, nos hizo nuevas criaturas. Eso lo hizo Cristo. Mientras que en Adán todos mueren, en Jesús todos somos vivificados. Ahora bien, les decía que muchos viven un evangelio a medias. Deciden creer en Cristo, pero viven a la manera de Adán, donde son tentados y pecan, donde en algún momento se sienten apartados de Dios, donde en algún momento se sienten indignos porque todavía se sienten en esta condición, apartados, separados de Dios. Pero en Cristo, una vez nosotros estamos en Cristo, y la palabra en Cristo significa que una vez hemos creído en Cristo, una vez le hemos entregado nuestro corazón en consecuencia a ese llamado que Él nos ha hecho, es que Dios nos trae esa vida a nosotros espiritual. Es que el Señor viene y perdona nuestros pecados. Es que es ahí donde el Señor viene y rescata del hoyo nuestra vida. Es ahí donde viene el Señor y nos salva. Tenemos que aprender a vivir, mis hermanos, el evangelio completo. Lo que la palabra me dice que somos en Cristo. Lo que la palabra me dice que tenemos en Él. El tema central del Nuevo Testamento es estar vivos en Cristo. Entonces yo les hago una pregunta aquí. ¿Por qué muchas personas no se sienten vivos en Cristo? ¿Por qué muchas personas no se sienten libres, plenos en Dios, si eso es lo que ya nos entregó Cristo por medio de su sacrificio? Eso no es algo que vamos a alcanzar cuando ya partamos de este mundo, cuando este cuerpo ya no dé más. Recordemos que la salvación la estamos disfrutando ya. La salvación no la estamos buscando para obtenerla una vez partamos de esta tierra. La salvación la disfrutamos ya. Amén. En Cristo, lo que significa una nueva vida, una nueva identidad, de la cual nos habla la carta a los Efesios y hace 40 referencias. Miren, una carta que solamente tiene 6 capítulos, muy corta, nos da 40 referencias acerca de quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Y es allí donde el Espíritu Santo nos está sumergiendo, porque necesitamos comprender quiénes somos en Cristo. Por cada mentira que el diablo susurra a nuestra mente, necesitamos 4 verdades de la palabra de Dios para contrarrestarla. Mire esto. Por cada mentira que el diablo quiere susurrar a nuestra vida, necesitamos repetirnos constantemente la palabra de Dios para derrocar esa mentira que quiere entronarse. Y yo sé que muchas veces, porque tenemos en nuestra mente una batalla con muchos pensamientos. Y tenemos que aprender a hablarnos la palabra y hacer este ejercicio. Miren, si nosotros no solamente cogemos el listado de hace 8 días, sino el nuevo listado que el Señor nos va a regalar hoy y declaramos sobre nuestras vidas esa bendita palabra y oramos al Señor por esa palabra, vamos a experimentar cómo esa palabra vivifica nuestras vidas, vivifica nuestro espíritu, vivifica nuestra alma y vivificará nuestro cuerpo. Eso es lo que quiere producir el Señor. Entonces, estando en Cristo, tú que estás en Cristo, mi hermano, mi hermana, yo que estoy en Cristo, experimentamos vida espiritual.
estamos vivos. ¿Qué quiere decir que experimentemos vida espiritual? Pues que podemos estar en comunión con Dios. Nuestra alma se une a Dios. Puedo hablar con mi Señor sin ningún tipo de condenación, de acusación, de barrera, porque sé que Él me va a escuchar. Por cuanto estoy en Cristo, por cuanto Cristo habita en mí, puedo tener comunión libremente con mi Señor. Cualquier momento del día, en cualquier época del año, en todo momento, lo puedo tener. Otra bendición de estar en Cristo es que disfrutamos de su salvación. Y quiero ser muy enfática, porque ese evangelio a medias nos ha enseñado que la salvación la vamos a disfrutar en la eternidad. Pero la salvación que Cristo vino a darnos, esa salvación es la que produce una transformación en nosotros. Es la que produce en nosotros una transformación en el hoy, en el ahora. Por eso es que disfrutamos de esa salvación. Tú ya eres salvo, tú ya eres salva, yo ya soy salva. Y nada puedo hacer para lograrlo más allá. Y nada puedo hacer para quitarlo porque ya Dios me dio ese regalo. Ahora debo cuidar ese regalo. Otra bendición de estar en Cristo es que ser cristiano no solo es recibir algo, no solo es recibir vida eterna, es llegar a ser alguien. Y ese llegar a ser alguien es llegar a ser conforme a la imagen de Cristo, parecerme más a Jesús. No seguir siendo esa persona con esa antigua naturaleza, esa antigua Fanny, sino ser una nueva vida en Cristo y llegar a ser conforme a la imagen de mi Señor, conforme lo que Él es. Llegar a esa medida de la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Hacia allá avanzamos. El cristiano no es solamente una persona que irá al cielo, es un santo, santos por llamamiento. Si hiciera la pregunta, ¿tú te consideras santo? ¿O cuál de los que están aquí se considera santo? Estoy segura que alguna persona dejaría de levantar la mano. Pero esto sucede porque hay un desconocimiento. Santo no es aquella persona que murió y que fue beatificada y que hizo milagros, según lo considera la iglesia tradicional, la iglesia católica. La palabra santo significa estar apartado para Dios. Lo que quiere decir esto es que no solamente, ¿cierto? He sido salvada, redimida y mis pecados han sido perdonados, sino que el Señor me ha llamado santa, apartada para Él. Y así nos debemos considerar. Estar en Cristo también nos ha permitido disfrutar de ese nuevo nacimiento que nos transformó en alguien que no existía. Esta Fanny, esta persona, no era la misma de 25 años atrás. Yo no era la misma. Quizás exteriormente era la misma, con la misma estatura, el mismo rostro, los mismos ojos, pero espiritualmente ahora vivo, porque en Cristo tengo vida. En Cristo no es lo que haces como cristiano lo que determina quién eres. Lo que eres determina lo que haces. Y aquí quiero también detenerme un poquito. ¿Por qué? Muchas personas buscan el hacer en la vida cristiana. Y cuando ya hemos llegado a Cristo, por lo menos yo me hice la pregunta, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo puedo agradarle a Dios? Yo no puedo ser la misma. Y no se trata de lo que cada uno de nosotros tenga que hacer, mis hermanos, porque no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, pero sí podemos hacer muchas cosas
en nuestra vida, en nuestra familia, en el servicio al Señor, partiendo del principio de conocer quiénes somos en Cristo. Si nosotros nos dedicamos a estudiar en la palabra del Señor quiénes somos en Cristo, cuál es la herencia que tengo por medio de Cristo, yo podré hacer muchas cosas porque entenderé que no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Amén. Es Él, porque Él vive en mí. Ahora, claro, habrán momentos en los que nos sintamos débiles, que nos sintamos que no podemos, porque seguimos estando en este cuerpo. Y Dios así lo permite. ¿Sabe para qué? Para que dependamos de Él, para que reconozcamos que solamente es Él. Por eso hace 8 días les decía que nosotros y Cristo más nada. Si queremos vivir una vida de bendición, si queremos llevar hogares de bendición, si queremos ser unas personas diferentes, somos nosotros y Cristo, más nada. En ninguna otra parte vamos a recibir la ayuda que necesitamos para que nuestra vida sea de bendición. Nadie más puede darnos esa ayuda para restaurar nuestra vida, nuestro hogar, para restaurar lo que somos, sino en Cristo, solamente en Él. La verdad más importante que puedes poseer después de conocer a Dios es conocerte a ti mismo. ¿Cómo te puedes conocer a ti mismo? Ya lo había dicho, y es a través de la palabra del Señor. No hay más. La palabra del Señor es ese espejo en el cual nos miramos y allí podemos ver cuánta imperfección tenemos, cuánto nos falta y correr a los pies del Señor para decirle, Señor, yo no puedo cambiar. Yo no puedo crecer, yo no puedo avanzar, yo no puedo ser diferente, yo no puedo abandonar hábitos, actitudes, mi mal carácter. Yo no lo puedo dejar solo por mis propios medios, sino que te necesito a ti. Pero miren esto, la principal estrategia del enemigo de nuestra alma es tergiversar el carácter de Dios y la verdad de lo que somos. Si el enemigo puede cambiar en tu mente la imagen que tú tienes de Dios y la imagen que tienes de ti mismo, ahí va a atar tu vida para siempre. Porque lo que él busca es establecer una fortaleza en la mente para que no conozcamos a Dios, para que no nos conozcamos a nosotros mismos a través de la palabra. Eso es lo que busca el enemigo. Por eso es que el Señor tiene que recordarnos la palabra. Por eso es que no podemos tomar a la ligera esas verdades que el Señor nos está enseñando. Porque si las entronamos en nuestro corazón, mis hermanos, podemos avanzar hacia una madurez espiritual. Vamos a dejar ese pensamiento inmaduro de niños y ya nada nos va a hacer tambalear. Ya nada nos va a hacer dejar de pronto, hacer tomar una mala decisión, poner por encima mis caprichos y mis deseos y a un lado lo que Dios quiere, sino que por cuanto conozco a Dios y me conozco a mí conforme lo que dice la palabra que soy, voy a aprender a tomar decisiones. Decisiones que beneficien mi vida, que cada día evidencien ese propósito del Señor a través de mi vida, de mi familia. Solo es por medio de conocer a Dios y de conocer quién soy en Cristo. Satanás no puede cambiar a Dios, ni puede cambiar nuestra identidad y posición en Cristo. Satanás no puede hacer eso, ¿sí? Él no puede cambiar lo que Dios estableció en su palabra acerca de nosotros. El diablo tampoco puede tergiversar, cambiar lo que Dios dice acerca de él, que está en su palabra. Pero ¿saben qué sí puede hacer? Él sí puede hacer que nosotros creamos una mentira y que esa mentira sea una fortaleza allí en nuestra mente y no nos deje ver la verdad de Dios. Eso sí lo puede hacer el enemigo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y ahora qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es
creer la palabra de Dios, hablarnos la palabra de Dios y caminar conforme a esa palabra. Eso es lo que podemos hacer. Pero si es para nosotros más importante otras cosas, si para nosotros es más importante lo que dice el mundo, porque es lo que vivimos, pues nunca vamos a ver esa libertad que queremos experimentar. Pero si hacemos de la palabra del Señor nuestro todo, nuestra norma de vida, nuestra verdad absoluta, nuestro estilo de vida a seguir, podemos caminar en libertad y en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Eso es madurez espiritual. Por eso yo les decía, este no es un seminario donde pueda decirles el ABC de la prosperidad, de la bendición, cómo ser mejores personas, ¿sí? Cómo llegar a ser lo que tú quieres ser. Ese no es el tipo de este seminario. Ese no es el objetivo de lo que Dios quiere hacer con este seminario. Lo que Dios quiere hacer es centrarnos, arraigarnos, afirmarnos en lo que Él dice, que somos cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, apartados, que somos santos, escogidos, que el enemigo no nos puede tocar, que estamos en el hueco de su mano, que nadie nos podrá arrebatar de su mano, que nos ha escogido para grandes cosas, que si creemos veremos la gloria de Dios. Y estas son unas pocas verdades de todo lo que el Señor nos habla en su palabra. ¿Sí ven? Es ahí cuando podemos ver que si conocemos a Dios como ese Dios que sana y nos repetimos que Él es nuestro sanador, cuando llegue alguna enfermedad, nuestro corazón no se va a afligir, nuestro corazón no va a desfallecer, porque sabemos, porque entendemos que nuestras vidas están en las manos del Señor, que Él tiene el poder para sanar, que Él tiene el poder para darnos vida. Y así con cada una de las verdades que el Señor nos muestra en su palabra. Como creyentes no estamos tratando de ser santos. Somos santos en el proceso de llegar a ser como Cristo. En algún momento alguien me decía, es imposible que nosotros seamos santos. ¿Cómo vamos a ser santos si somos tan imperfectos? ¿Cómo Dios nos llama santos en la palabra si tenemos tantos errores, si luchamos tanto con nuestro carácter, si nos vemos tan llenos de defectos y debilidades? ¿Cómo vamos a ser santos? Esta palabra santo significa estar apartados. Y aquí en la diapositiva podemos ver varias citas bíblicas donde el Señor nos llama santos, escogidos, elegidos, amados. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Quiero leérselas. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 2 nos dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos llamados y elegidos por Dios. Y acá la palabra nos habla que somos santos, porque estamos apartados. Y si cada uno de nosotros, miren, hacemos ese ejercicio de considerarnos santos para Dios, créanme que no va a haber cabida para que nosotros permitamos el pecado en nuestras vidas y nuestro actuar diario. ¿Sí? Si yo me considero santa porque así Dios me llama, por cuanto me ha apartado para Él, me ha elegido, me ha amado, me ha santificado para que viva para Él, pues si yo lo entiendo, lo que menos voy a querer hacer es pecar. Pero si yo me considero imperfecta, débil y aún pecadora, voy a tener la excusa para seguir pecando, porque es que llegar a ser santa es bien difícil y bien complicado. ¿Sí ven la diferencia de pensamiento?
Si yo me considero, conforme a lo que Dios me dice en la palabra, que soy santa, que soy apartada para Dios, elegida, escogida, amada, pues lo que menos voy a querer hacer es pecar y vivir de una manera descuidada. ¿Sí ven? Pero si me considero débil, me considero imperfecta, pecadora, que me falta mucho para llegar, es cierto, alcanzar al Señor, y aquí tengo que seguir esforzándome, pues voy a tener esa excusa perfecta para seguir pecando, para seguir comportándome de cualquier manera, para seguir viendo las cosas con liviandad, para seguir viendo las cosas mediocremente. Es ahí que el pensamiento, el concepto que tengamos de nosotros mismos, conforme a la palabra, va a hacer una transformación, un cambio, no solamente interno, sino externo. Y se va a reflejar en las decisiones que tomemos. ¿Sí ven? Se va a reflejar en cómo vivimos. Una persona inmadura es una persona que no sabe ni quién es, ni dónde está, ni para dónde va. Por ende, toma decisiones erradas. Si se congrega está bien, si no, pues igual. Si el Señor dice algo en su palabra y transgrede ese principio que Dios ha dejado en su palabra, le da igual, porque no tiene una claridad de quién es en Cristo. Por eso es la necesidad de que podamos comprender quiénes somos. ¿Quién eres tú en Dios? ¿Quién soy yo en Dios? Y ahí va a radicar toda transformación. También la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso 7 dice que somos amados de Dios, llamados a ser santos. Colosenses 3:12 nos dice que somos escogidos de Dios, santos y amados. Segunda a los Tesalonicenses 2, verso 13 nos dice que somos escogidos mediante la santificación por el Espíritu Santo. Y Hebreos 3:1 nos dice que hemos sido escogidos y apartados del mundo para ser su pueblo. Esos somos, esos somos. Y esto solamente hablando de la verdad de que somos santos. Así me considera el Señor santa. Y así cada uno de nosotros debemos considerarnos. Por la divina elección ya somos santos en Cristo. Pero el propósito es la madurez en el carácter a medida que nos conformamos a la imagen de Dios. Quiero que miremos un momentico este bebé. ¿Será que este bebé, estando así de pequeñito, quizás tiene menos de un año, por el hecho de tener menos de un año, deja de ser persona? ¿O no tiene todas las capacidades y los atributos de una persona, las características de una persona? Yo creo que no, ¿cierto? Estando así pequeñito y aún dentro del vientre de su madre, ¿sí? Ya era una persona, ya es una persona con capacidad de aprender, ¿cierto? Con esa capacidad de desarrollarse, ya está allí. Tiene que avanzar, tiene que crecer, pero todo ya está en este bebé, en esta personita. Si crece más, si llega a 1,80 m, no será una persona más, ¿cómo les digo yo? Con más características, con más atributos, porque sigue siendo una persona. ¿Sí ven? Nosotros cuando nacimos de nuevo, ya el Señor nos bendijo. Al nacer de nuevo, ya nos declaró santos. Al nacer de nuevo, es decir, cuando le recibimos a Él en nuestro corazón, Él ya dijo que éramos hijos de Él, bendecidos, santos, apartados. Ya había declarado nuestro Dios que éramos justicia de Él. Ya había establecido todas estas verdades, aunque espiritualmente éramos así como este bebé. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor. No se trata de que cuando Él crezca, va a ser más persona. Que cuando Él sea adolescente, le falta más para ser persona.
O que cuando ya esté declinando en su vida, ya esté en esa tercera edad, ¿sí? Ya vaya perdiendo atributos de su personalidad porque ya está envejeciendo. No, espiritualmente hablando, pasa lo mismo. Y quiero volver a leer esa parte, ese enunciado de arriba. Por la divina elección ya somos santos, es decir, por Dios ya somos santos en Cristo. Pero el propósito de saber que somos santos es la madurez en el carácter a medida que nos conformamos a la imagen de Dios. Es decir, cada día trabajamos en nuestras vidas, dependiendo de Dios, aprendiendo más de su palabra, dejando que Él nos hable a través de las escrituras para adquirir una madurez en nuestro carácter e irnos amoldando a la imagen de Dios, conformándonos a la imagen de Dios. Si lo vemos en lo natural, cuando trabajamos en esa crianza, la crianza de nuestros hijos, los estamos llevando de la mano hacia esa madurez en el carácter. Es decir, a que sean responsables, ordenados, juiciosos, independientes, enseñándoles a pensar, ¿sí? Con cordura, conforme a la verdad, guiándolos en ese proceso, pero estamos allí con ellos. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Él va caminando con nosotros a lo largo de nuestra vida para que vayamos adquiriendo madurez en nuestro carácter. Como aquel atleta, que por esa decisión que tomó, es que podemos ver cuál era el grado de su madurez. A él no le importó que era un torneo, ¿cierto? O que eran unas olimpiadas o que era la carrera de su vida. A él lo único que le importó era no fallarle a Dios. Era mostrarle a Dios que Él era lo más importante en su vida. Eso es madurez en el carácter. Eso es madurez espiritual. Como creyentes no estamos tratando de ser santos. Muchas personas trabajan en ser santos. No puedo pecar, no voy a pecar y no voy a hacer esto, no voy a enojarme, no voy a gritar, no voy a ver, no voy a escuchar, etcétera, etcétera. No se trata de trabajar por ser santos. Ya somos santos en el proceso de llegar a ser como Cristo. Yo ya soy santa. No me importa la verdad, ¿sí? Si alguien dice santa, porque cuántas veces hemos escuchado la frase, no, ya como se cree tan santa o tan santo. Y sí, nos creemos santos porque me lo dice la palabra. Este santo, esta santa, que tiene que madurar en el carácter para que cada día se parezca más a Cristo. Que hoy me parezca más a Cristo de lo que ayer, a diferencia de lo que ayer viví, a diferencia de cómo me comporté ayer. Soy santa. Una persona no puede conducirse coherentemente si su conducta no concuerda con la percepción que tiene de sí. Si yo me considero pecadora, indigna, que Dios no me escucha, que no sirvo para nada, que lo único que me queda es morirme, si yo creo en estas mentiras, pues voy a actuar conforme a esas mentiras que me creo. No voy a actuar de una manera diferente. Si así me considero pecadora, que nadie me tiene en cuenta, que todos salen adelante menos yo, que a todo el mundo se le abren puertas menos a mí, pues mi forma de vivir va a evidenciar eso que creo. Pero si yo, por el contrario, dejo que el Señor transforme mi mente, renueve mi mente, la cambie por medio de la palabra, si todas esas mentiras desaparecen y se entrona la palabra de Dios, voy a actuar conforme lo que me dice la palabra. Voy a actuar conforme lo que Dios estableció para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y vendrán muchas personas a decir lo contrario.
Esa es una lucha que tenemos. Vendrán personas a decir, cristiana, ahora es cristiana, ahora es cristiano, ¿y qué se cree ahora? ¿Mejor que nosotros? Y vamos a tener quizás esas luchas, vamos a vivir con eso. Pero si entendemos que esta es nuestra verdad absoluta, pues nadie nos va a mover de allí. Y vamos a experimentar muchas cosas hermosas en Dios. Lo que es cierto en Cristo es cierto en ti. Aprendámonos esto. Lo que es cierto en Cristo es cierto en mí. Puesto que somos santos en Cristo por llamamiento, tenemos parte en la herencia de Cristo. Y cuando vemos esta palabra herencia, pues nos imaginamos un regalo, bendición, nos imaginamos, ¿cierto?, el paquete completo. Pues bien, el paquete completo está aquí. Lo que fue cierto en Cristo, lo que es cierto en Él, es cierto en cada uno de nosotros. En su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, en su poder y en su herencia. Y quiero que me acompañe porque quiero que leamos estas citas bíblicas y podamos comprender por qué lo que es cierto en Cristo es cierto en cada uno de nosotros. En su muerte, vayamos un momento a Romanos, carta a los Romanos capítulo 6, verso 3. Carta a los Romanos capítulo 6, verso 3. Y nos dice la palabra del Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, si me dice, si todo esto es cierto en Cristo, pues ¿qué me espera a mí? ¿La muerte? Sí, pero no una muerte triste, sino el morir a eso que yo sé que cada uno de nosotros queremos cambiar en nuestras vidas para que se manifieste la vida del Señor en nosotros. Porque estamos con la expectativa de avanzar hacia una madurez espiritual. Pero no podemos avanzar hacia una madurez espiritual si no experimentamos muerte en nosotros mismos. Y dice la palabra que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte. Si Cristo murió, nosotros también estamos muertos con Él. ¿A qué? A nuestra antigua manera de vivir. Esa antigua manera de vivir no debe ser nuestra pesadilla constante, no debe ser esa sombra de la cual no nos podemos deshacer, sino es algo que ya pasó. Moría mi antigua vida. Moría esa antigua persona, esa antigua mujer de la cual no quiero acordarme porque no me gusta lo que era antes. Escojo lo que soy ahora en Cristo. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces esta muerte no es algo triste, es una victoria. Esa victoria de la muerte de Cristo, que muchos quizás vieron que era lo peor que pasó en ese momento, para nosotros es la victoria. Para Cristo era la victoria y para nosotros es nuestra victoria. Colosenses 3, del 1 al 3. Yo se los leo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si alguno de ustedes, alguien les dice, usted es el mismo de siempre, usted no ha cambiado. ¿Hace cuánto tiempo está yendo a esa iglesia? Y mire, el mismo no cambia. Es una mentira del diablo. Porque lo que es cierto en Cristo es cierto en ti. Y ya esa antigua naturaleza, esa antigua persona ya murió. Por cuanto Dios hizo una obra gloriosa y la vida de Cristo se ha manifestado en ti. Amén. Esa es la verdad.
Lo segundo, en la sepultura. Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso quería leerles estos pasajes, porque si lo vemos así solito, pues en lugar de ser una verdad que traiga bendición a nuestras vidas, lo que va a ocasionar es tristeza. O sea, ¿cómo nos podemos identificar en la muerte, en una sepultura, en resurrección, en ascensión? ¿Cómo podemos identificarnos? Pues bien, así como el Señor fue sepultado, ¿sí? Fue llevado a esa cueva y al tercer día resucitar, así ha pasado con cada uno de nosotros. Todo eso antiguo, todo ese pecado, toda esa antigua manera de vivir que nada le agradaba a Dios, quedó allí sepultada, quedó allí enterrada, porque era necesario para que pudiéramos experimentar el poder de su resurrección. Para que haya una resurrección debe haber muerte primero, ¿no es cierto? Y eso fue lo que pasó, primeramente en Cristo y por ende en cada uno de nosotros. Ya no somos los mismos. Ya no actuamos a la manera de antes. Somos diferentes. Romanos 6, versos 5, 8 y 11. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 8. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acordémonos de esa frase, de que muchos cristianos no pueden experimentar libertad, gozo, plenitud en la vida cristiana porque no conocen la verdad y porque no se perciben a sí mismos como Dios los percibe. Miren lo que dice el verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de nosotros nos debemos considerar que estamos muertos al pecado, no que somos unos pecadores que podemos en cualquier momento resbalar y fallar. Si yo sigo pensando eso de mí, pues voy a pecar infinidad de veces. Pero si yo me considero muerta al pecado y viva para Dios, quizás falle en algún momento porque sigo estando en esta naturaleza caída, pero no viviré en una práctica de pecado, negando a aquel que me dio la vida. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, lo que es cierto en Cristo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, es cierto para mí. Morí a mi antigua vida, esa antigua Fanny fue sepultada y el Señor me dio nueva vida. Jesucristo me dio nueva vida. Ahora en su ascensión, Efesios 2, verso 6. Efesios 2, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Lo que es cierto en Cristo, una vez el Señor resucita al tercer día y se le presenta a sus discípulos por 40 días, ellos ven cómo el Señor Jesucristo asciende y cómo las nubes lo cubren. Y él ascendió para presentarse al Padre y sentarse a la diestra de él. Y allí ser nuestro intercesor. Y tomar ese lugar de autoridad. O volverlo a tomar, porque ya lo tenía. ¿No es cierto? Y eso es lo que el Señor también nos dio a nosotros. Dice la palabra que juntamente con él nos resucitó. Y nos hizo sentar en esos lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde estamos? Cada uno puede estar sentado allí en su casita recibiendo este seminario, pero espiritualmente hablando, cada uno de nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales.
lugares de autoridad, de libertad, de bendición. En ese libre acceso a la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener aquí en nuestro corazón. Nosotros no somos cualquier persona que estamos allí puestos a ver qué podemos hacer, a ver qué depara nuestra vida. No, pues esperando a ver qué puerta se abre o qué bendición puede el Señor quizás de pronto mandarnos desde el cielo. Esa no es la posición que el Señor nos ha dado por medio de Cristo. Quinto, en su poder, Efesios 1, verso 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Miren, como hijos de Dios, como redimidos, como salvados, como santos, experimentamos la supereminente grandeza del poder de nuestro Dios que actúa, mis hermanos, en esos momentos que más lo necesitamos. Tenemos la libertad de poderle pedir al Señor un milagro hoy, en cualquier área de nuestras vidas, y Dios lo hará. Porque para nosotros es la manifestación de la supereminente grandeza de su poder. Y debemos vivir en estas verdades, no a medias, no en un evangelio a medias, sino en esto que el Señor nos dio y que no tenemos excusa para no creer, porque nos lo dejó en su palabra. Y sus palabras no son difíciles de comprender. Y tenemos el mejor de los maestros, su Santo Espíritu morando en nosotros para que podamos comprender cuál es esa herencia que tenemos en Cristo. Romanos 8, versos 16 y 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Perdón, me salté un verso 16. Vuelvo a leer el 16 y el 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esta victoria, esta bendición, esta herencia, que primeramente fue en Cristo, que Él mismo la adquirió al haber entregado su vida y teniendo el poder para volverla a tomar, esa misma victoria es cierta para ti y cierta para mí, para cada uno de nosotros. Y mientras más reafirmemos quiénes somos en Cristo, nuestra conducta comenzará a reflejar nuestra verdadera identidad. No soy la misma. No somos iguales, porque el Señor me dice que soy nueva criatura. Sí, puedo fallar. Eso no significa que sea perfecta y que me miren con una lupa para mirar a ver si tengo un error. Y si lo tengo, estar con el dedo señalador. Eso no es lo que me dice la palabra, pero estas verdades tienen que hacer una diferencia en nuestra vida, en nuestra familia. Si son verdades absolutas, yo las debo tomar como verdades absolutas. Y las debo establecer como principios, como columnas al interior, no solamente de mi vida, sino también de mi hogar. Y vivir conforme a eso que Dios ha dicho que soy. Y aquí está otro listadito para que podamos seguir. Se complementa con el listado anterior. Quizás nos vamos a encontrar con muchas cosas que se repiten, pero que necesitamos recordarlas. Y hay otras que son nuevas. Pero dice aquí, ¿quién soy? Yo soy la sal de la tierra.
Soy la luz del mundo. Soy hija de Dios. Soy un sarmiento de la vid verdadera, un canal de la vida de Cristo. O sea, miren, con apenas estas 4, yo ya me siento bendecida. Soy amiga de Cristo. Soy elegida de Cristo y puesta para llevar fruto. Soy sierva de justicia, sierva de Dios. Soy hija de Dios y Dios es mi Padre espiritual. Soy coheredera con Cristo. Tengo parte en su herencia. Soy templo y morada de Dios. Su espíritu y su vida moran en mí. Estoy unida al Señor y soy un espíritu con Él. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy nueva criatura. Estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación. Soy hija de Dios y una con Cristo. Soy heredera de Dios y puesto que soy heredera de Dios puesto que soy su hija. Soy santa. Soy hechura de Dios y creada en Cristo para buenas obras. Soy conciudadana con la familia de Dios. Soy un prisionero de Cristo. Soy justo y santo. Soy ciudadano del cielo, ya sentado a la diestra de Dios. Estoy escondida con Cristo en Dios. Soy expresión de la vida de Cristo, porque Él es mi vida. Soy escogida de Dios, santa y amada. Soy hija de luz y no de las tinieblas. Soy partícipe del llamamiento celestial. Soy partícipe de Cristo, participo de su vida. Soy una de las piedras vivas de Dios, edificada en Cristo como casa espiritual. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Soy extranjera y peregrina en este mundo donde vivo de paso. Soy enemiga del diablo. Soy hija de Dios y el diablo no me puede tocar. Yo no soy el gran yo soy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso me lo dice primera carta a los Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si tomamos cada uno de estos pasajes, si nos tomamos la tarea de ir a cada uno de estos versículos y orar, quizás hoy tomes 2, tomes 3, tomes 4, los que quieras tomar, y ves en la palabra estas citas bíblicas y oras conforme a esta palabra, diciéndole al Señor que esa verdad se cumpla en tu vida, va a ser así. Vas a actuar, vas a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque esto es bendición para nosotros. ¿Qué tan importante es saber que estamos en Cristo? Porque eso es lo que hemos venido repitiendo, ¿no? ¿Qué tan importante es saber que estamos en Cristo? Pues bien, un número incalculable de cristianos lucha con su conducta cotidiana porque sufren bajo una falsa percepción de lo que son. Muchos dicen, no, yo no soy cristiano porque eso es difícil, porque luchar contra el pecado es complicado, porque no, yo prefiero seguir así. Se consideran pecadores que esperan lograr su entrada en el cielo por la gracia de Dios, pero parece que no pueden vivir sobre sus tendencias pecaminosas. ¿Sí ven? Es como si solamente pudieran comprender que es en sus fuerzas. Y no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas, amados hermanos, es en las fuerzas del Señor y con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Que somos hijos de Dios ahora y que nos vamos conformando a la imagen de Dios. Por esta razón nos purificamos y comenzamos a vivir en conformidad con lo que realmente es. Esta es la sesión de hoy. Necesitamos seguir trabajando en esto, mis amados hermanos, en lo que somos en Cristo, en lo que Dios dice que tenemos en Él y arraigar nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser en estas verdades. Una y otra vez. Al principio, cuando me he repetido alguna de estas verdades,
no les puedo negar que me he sentido como mintiéndome a mí misma, como todo eso es para mí, pero bueno, oremos, oremos. Pero cada vez que las he repetido en mi vida y las he hablado a mi corazón, se han convertido en verdades, en verdades. Somos hijos de Dios, somos amados por Él. Dios tiene grandes cosas. Y si lo comprendemos, y si lo podemos, y si podemos permitir que esto se ancle en nuestro corazón, estaremos dando pasos para avanzar hacia una madurez espiritual. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Bendito Dios, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por la manera en la que obras, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque cada día nos enseñas tu palabra y nos muestras a través de tu verdad, Señor, lo que quieres hacer y lo que ya hiciste, Señor, para bendecirnos. Y quieres que podamos comprender cada una de estas verdades para que vivamos, Señor, conforme a cada una de ellas. Oro por cada persona, Señor, que hoy recibió esta palabra. No son mis palabras, sino tus palabras, Señor. No es mi mensaje, es tu mensaje que se entrona en cada corazón. Es la obra de tu Espíritu Santo en cada vida, Señor, haciéndonos crecer, haciéndonos avanzar hacia una madurez espiritual. Permítenos ver, Señor, ese avance en nuestras vidas, porque ya no somos los mismos. Vives tú en nosotros y la vida tuya debe manifestarse, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.